está siendo un verano trágico en Valladolid. Asegura que se trata de un hombre extremadamente peligroso y que ya con violencia, con fuerza y allanamiento de morada. Se halla además un tercer cadáver, el de un hombre de 72 años. Tres asesinatos brutales, un suicidio de alguien que no era sospechoso de que pudiese quitarse la vida, además en prisión. Tenemos esta noche un caso ante nosotros que, a pesar de haberse apresado al culpable, está rodeado de muchos interrogantes, de preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué con esa hazaña? ¿Por qué huyó? ¿Por qué no huyó, perdón? ¿Por qué acabó suicidándose? Vamos a tratar de exponerlo todo en el programa que tenemos por delante y un tema más. El número de suicidios en las cárceles es, les cuento, 16,3 casos por cada 10.000 reclusos. En la sociedad, en la calle, el 0,7 por esas 10.000 personas. Así que, aprovechando el caso de hoy, nos hemos metido también en una cárcel para investigar, para averiguar algo más sobre este tema. Se lo vamos a contar esta noche con la ayuda de nuestros compañeros Aitor Curiel, nuestro médico forense y criminólogo. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Caso apasionante hoy también. Sí, muchas cosas que decir. Muchas cosas. Jesús García Aller, nuestro excomisario de policía y psicólogo también, hoy tienes que... Buenas noches. Tela que cortar, ¿no? Pues sí, hay mucho que hablar. Apuntaba yo que vamos a tener una doble vertiente en el caso de hoy, porque hay tres asesinatos brutales, una agresión, hay cosas ahí un poco extrañas, se le detiene, no era la primera vez que entraba en la cárcel, y llega a la cárcel y se suicida. Hay un suicidio en la cárcel que también es un tema del que hay que hablar, los incidentes que se suceden en prisión. Así que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Decía que hay muchas cuestiones. Yo, si queréis, lo que podemos hacer es empezar a examinar el primer informe de este caso de hoy, al que hemos llamado asesinatos, triple asesinato en La Rondilla, en Valladolid, que es donde se produce. Además, es un caso muy reciente, de agosto de este año 2022, un verano que fue bastante convulso en la capital pucelana. Se sucedieron 2, 3 casos, quiero recordar, tremendos, además. Sí, ahí hay varias cosas que decir ya de entrada. Es un triple crimen, sube muchísimo la incidencia de crímenes en Valladolid y en la comunidad autónoma. No significa que de repente a una zona segura se haya convertido en totalmente insegura, porque cuando las incidencias son tan bajas, una variación en poquitos casos hace que aumenten mucho las cifras y que parezca realmente que se ha doblado por 2. De 1 hemos pasado a 2. Realmente se ha doblado, lo que pasa es que no claro. estamos acostumbrados por aquí, por estos lares, a este tipo de crímenes. Claro, por un lado, quitar importancia a eso, que tiene muchísima importancia. Y por otro lado, decir, todavía nos queda ese remanente de aumento de la agresividad, del confinamiento, del COVID, cómo ha influido todo eso en nuestra sociedad. Somos todos un poquito menos pacientes, somos todos un poquito más agresivos, un poquito más intolerantes. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Algo ha pasado y yo creo que todavía hay que investigar, hay que analizar y hay que ver, porque yo creo que algo ha cambiado y lejos de ser todos mejores personas, como os decía que íbamos a ser gracias a esto, igual hemos cambiado un poco. Que algo ha pasado, digamos, que ya está fuera de toda duda, porque hay un hecho ya claro, y es que todas las consultas de psicólogos y psiquiatras han aumentado proporcionalmente de forma desaforada, ¿no? en lo que sería la atención a muchos de los trastornos que antes no había y que ahora empiezan a aflorar o están aflorando. Por lo tanto, eso es un hecho ya habrá cambiado en el número y en la cualidad de cada uno de esos trastornos, seguramente un poco. Pero bueno, hablaremos de ellos si os parece. Es una investigación que sigue abierta, el caso sigue bajo secreto de sumario, porque a pesar de que el autor, el sospechoso, el principal sospechoso se suicidó en la cárcel, hay que determinar, falta por determinar efectivamente cómo murieron y si efectivamente fue él el culpable. Nos faltan algunos datos, así que por eso, como cada semana, como cada programa, hemos elaborado el informe de Gabinete de Investigación. Si queréis, vemos la primera parte. Sí, claro. Bueno, esta persona es un delincuente habitual, tiene 17 antecedentes. Robos con violencia, que es su delito marca de la casa, pero tiene tráfico de drogas y tiene ahí una tentativa de homicidio
que es de 2007, de una época en la que él vivía en Andalucía y en la que al parecer intentó matar a la que era su pareja, en Linares, en Jaén. La cuchilla y no la debe matar por lo que trasciende, no la debe matar de milagro, o sea, y se le imputa la tentativa de homicidio. A su víctima de la Rondilla la conoce estando en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Es un habitual de la vida carcelaria, es un delincuente habitual. Sí, se casan estando él en prisión y luego hacen vida. Al parecer él se viene a vivir a la Rondilla y viven en el piso era de ella, en el de la calle Linares, donde luego suceden 2 de los crímenes. La secuencia de hechos que se maneja es, él va a casa de Charlie, que es un hombre de 72 años, que al parecer es amigo de Eva y de la familia de Eva, de toda la vida, bueno, del barrio y tal. Se entiende que va a recriminarle algo y acaba matándole de una manera con un absoluto ensañamiento. Le da más de 50 cuchilladas, lo que no encaja con un ajuste de cuentas que se barajó al principio. Un ajuste de cuentas no encaja. Los investigadores dicen, si alguien va a un ajuste de cuentas, le pega 2 cuchilladas y se va. No, le pega más de 50 cuchilladas y se lleva su móvil. ¿Qué la policía qué sospecha? Que en ese móvil él ve algo que, digamos, le hace cuadrar su móvil del crimen mental, y va a Eva y se lo enseña. Se habla de celos, pero no celos en plan amor, sino celos amistad o celos por una relación de amistad. Quizá a lo mejor Charlie le estaba aconsejando a Eva que le dejase porque, bueno, había habido algún episodio de violencia de género. El caso es que él se carga a Charlie y acto seguido va a donde Eva. Tiene que haber una discusión, si la hay, muy breve, porque a los 15 minutos aparece la suegra. Eva ya está muerta y también la ha matado de varias cuchilladas. Y se cree que él está en casa cuando la suegra llama a la policía y, oye, me parece que mi hija está muerta. Nada más colgarla tiene que matar también a ella, porque todo es en una franja de 15 minutos. Les mata y además prende fuego a los 2 pisos, intentando eliminar pruebas, se cree. Bueno, a mí me llaman, ¿no? Llaman al timbre varias veces, escucho cómo llaman a los vecinos y en un principio pienso que es una broma, pero yo cogía el teléfono y a mí nadie decía nada. Entonces cuelgo otra vez y ya escucho jaleo en el portal. Abro la puerta y veo una señora bajar corriendo y ya dice que se quema el primero. Entonces pues salí con lo que tenía. No tiene sentido lo que hace, parece que actúa movido por un impulso, pues bueno, pues pueden ser esos celos o ese ver que a lo mejor le iban a dejar, no se sabe, eso forma parte de una investigación que aún está en marcha. Nada, llega la policía, llegan los bomberos, entran a la casa, intentan entrar por la ventana, pero no pueden, entonces entran por el portal los bomberos. Y todos en la calle sin poder subir. A mí me dejaron ya a las 6 menos 20 de manera como escondida porque tenía que ir a trabajar, tenía que ir a cambiarme para ir a trabajar. Eso ocurre a las 4:15, 4:30 y se cree que está escondido por allí por el barrio hasta las 11 de la noche, es cuando llega a asaltar a unos ancianos con una violencia tremenda, les coge algo de dinero y joyas, va a una segunda casa y la resistencia de ese anciano, aunque él se lleva un golpe no sé qué, sí que permite que la policía llegue a tiempo y se le detenga. Lo que se dice siempre, que siempre saludaba, es que es así. O sea, no daba problemas. Él, pues bueno, pues recibiría sus visitas o lo que fuese, pero yo le veía por el portal, hola, hola, ¿qué tal? Adiós y ya. No está hundido, no está pesadumbrado. Él debe estar súper frío. Además, la sensación que daba inicialmente era como un tío que parecía un psicópata, como que no había hecho nada. Pero la realidad es que no declara a la policía, no declara ante el juez y casi lo primero que hace a la que puede, en cuando tiene un instante de soledad, es suicidarse. Sorprende, porque no era su primera vez en prisión. Y bueno, sí iba a pasar unos cuantos años, sí, pero bueno, no era un novato de la vida en la cárcel. Encontrar el móvil de él no se había encontrado. Entonces, si apareciese su móvil y se pudiese desencriptar, y igual
Pero bueno, hay muchas cosas que no quedan escritas, que hay gente que llamas por teléfono y no es un WhatsApp que a lo mejor es revelador, oye, no me dejes, no. Entonces no se sabe, pero sí parece encajar que puede haber porque esa manera de comportarse, darle a un tío de 72 años más de 50 cuchilladas, eso es una hazaña que solo se puede explicar desde un punto de vista pasional, o sea, no cabe otra explicación. Hay algún detalle más que vamos a ir revelando en esta primera charla, pero hay muchas cosas de las que hay que hablar, de la personalidad de una persona, de un tipo así, que es capaz de cometer un crimen, no sé si tan a sangre fría, pero al menos tan salvaje como este. Después, que tiene la sangre fría precisamente de hacer una introspección casi total, llegar al suicidio. Pero sí que me gustaría empezar por un aspecto, y os pregunto a los dos. Alguien en casa se estará preguntando si parece ser que el sospechoso, todo apunta a él, creo que hay pocas dudas al respecto de que cometió él los 3 asesinatos. ¿Por qué se sigue investigando? ¿Por qué hay una investigación en curso? Alguien se lo podrá preguntar en casa, ¿no? Hombre, está claro que habrá que dilucidar si no ha sido ayudado por alguien más. Habrá que ver en la autopsia si todas las heridas son del mismo arma o hay 2 armas. En fin, se puede pensar que hubiera algo más por ahí, ¿no? Claro, puede haber un responsable, otra persona que le hubiera incitado, podría hacer por precio recompensa alguno de los hechos, hay que cerrar bien la investigación. Es una de las cosas claves, además, en todas las investigaciones, no porque creas que ya tienes al culpable y una prueba más o menos clara, dejes de cerrar todo el círculo, porque luego se puede caer esa prueba, pueden aparecer otras en otro sentido, puede aparecer sospechosos, siempre hay una teoría de la conspiración. Las investigaciones siempre hay que cerrarlas completamente. Es cierto que si se demostrara que es el único responsable, la responsabilidad penal desaparece con su fallecimiento, pero hay que poder demostrar eso y hay que poder cerrar todas las otras líneas. Parece el perfil claro, muy agresivo, delincuente profesional, una violencia machista, parece que tenemos el móvil, parece que tenemos la causa, pero no tanto porque a ese señor Charlie, no tanto luego a la... Bueno, ahí voy yo. Os he preguntado esa primera cuestión por un tema a lo mejor un poco de didáctica también, que aprendamos también por qué se hacen las cosas, pero la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué por celos se especuló con temas de droga? Como él se negó a declarar tanto en la policía como en el juzgado, pues nos falta, claro, y ahora ya no puede decir nada. Pero sí que llegó a decir que él que no había hecho absolutamente nada, no reconoció ni los crímenes. Sí, efectivamente. No, pero parece ser que incluso en artículos periodísticos y demás se habla de que podía estar la pareja pensando en cesar la convivencia, la relación. Incluso ya le había denunciado anteriormente por lo que él había estado detenido, después no siguió con la denuncia y se archivó, pero ya había una denuncia previa. También hay, dicen, algún vecino, algún conocido, que el primer fallecido, Charlie, el Juan Carlos, como que estaba convenciendo o asesorando a Eva, a la pareja, a la esposa, para que le dejara. Entonces, bueno, yo creo que él vio ahí de que se había conchavado su esposa con este hombre. Parece ser que fue a pedirle explicaciones o alguna cosa, porque digamos que un crimen premeditado, de decir, bueno, pues voy a matarle, no es muy lógico tampoco, porque tampoco era ningún primerizo en el delito. Entonces le mata en su casa con la cerradura sin forzar. Es decir, si premedita matarle, probablemente le hubiera buscado cualquier noche por cualquier esquina, le hubiera matado en la calle y él hubiera estado más libre, ¿no? Sin embargo, fue a su casa, le mató dentro de su casa con la puerta sin forzar. Y yo lo que entiendo, lo que la lógica me puede decir es que pues fue a recriminarle, a decirle que no te metas en mi vida, no te metas en mi matrimonio, discutirían, y ahí en esa discusión yo lo que sí veo claro es que este hombre tiene poco control de impulsos, porque ya tiene una tentativa de homicidio con la antigua pareja en Jaén. Tiene también agresión a su pareja, a la que era pareja ya, o sea, la esposa actual. Tiene mucho problema de control de impulsos, y ahí ya, una vez que incluso pierdes... no solo control de impulsos, incluso de resolución de problemas. Se ve que es una persona muy agresiva, delincuente profesional, delincuente habitual,
que yo creo que la única manera de resolver sus problemas es a través de la agresividad. No tiene capacidad de diálogo, no tiene capacidad de discusión, de razonamiento, de negociación, sino simplemente ante un problema. Entonces ahí partimos de una persona en el marco de la violencia de género, violencia machista, como queramos llamarla, pero que ya tenía antecedentes, había denuncias en esta nueva relación y todo lleva a un crimen de ese tipo, que se le va de las manos por una increíble agresividad. Y ahí sí dos cosas importantes. Apoyo ahí a siguientes dudas que hay. Dos cosas importantes, siendo didáctico, que siempre nos gusta. Es muy importante que distingamos saña de ensañamiento, distingamos el ensañamiento vulgar del ensañamiento jurídico. Lo que nosotros en la calle llamamos que se ensañó, evidentemente, con la víctima porque le es pasional, es un crimen pasional, hay una saña con el cadáver, pero ensañamiento siempre es producir un dolor innecesario para el efecto que se quiere producir, que es la muerte. Si con la primera puñalada ha muerto, las otras 49 ya no significan un ensañamiento desde el punto de vista jurídico. Lo que significan es una saña y probablemente orientan hacia ese crimen pasional, hacia un excesivo sentimiento, una agresividad desmedida generada en algún tipo de sentimiento que en este paciente parece todo orientado al ámbito, pues eso, de la relación con Eva y de ese machismo, esa violencia. La mala fortuna de la suegra, de la madre de su mujer, que parece que entra en casa antes de tiempo, o por lo menos antes de lo que supongo que él esperaba, y encontró la muerte precisamente por llegar en ese momento y avisar a la policía, que es quien... Bueno, mala suerte o no, porque Charlie no tuvo mala suerte, le fue a buscar. Me refiero que esta persona, todo el que se pusiera por delante en ese momento o en esa escena que es bastante larga, se la llevaba por delante. Se llevó por delante a Charlie, se llevó por delante a la suegra, pero casi se lleva por delante luego unos ancianos a otra casa. Me refiero que estaba en una situación... Dime, Jesús. No, yo intentando poner un poco de lógica a todo, digamos, la sucesión de actos, yo más bien pienso que es más lógico que él que fuera a hablar con el Charlie para advertirle seriamente que no te metas en mi vida. Se le fue de las manos claramente, además se dice que es una persona, o era una persona celosa, con lo cual ya sabemos, los celos no dejan de ser un fracaso de la inteligencia y del control emocional. Bien, va allí a decirle, no te metas en mis asuntos, porque esto es cosa de Eva y mía, no te metas tú aquí. Más o menos contundentemente, a lo mejor pensaba darle una palicilla, pero se le va de las manos y lo mata. ¿Qué ocurre? A partir de ahí, él ya empieza a pensar en el futuro. Ahora le he matado, otra vez a la cárcel, un montón de años. ¿Quién puede saber que yo tenía algo con este? Pues Eva. Va a casa y a Eva no la mata de 50 puñaladas. Se dice que tiene varias, pero la mata menos. Y justo en ese momento en el que me imagino que estaba para marcharse, llega la suegra, llama a la policía. Insisto yo en ese tema. A mí hay una cuestión que le he dado vueltas y que no consigo darle una explicación muy plausible. Tiene poca prisa, me refiero, a la hora de huir, porque no es lo mismo dar dos puñaladas a una persona y largarte, asegúrate que está muerta, pero 50 puñaladas, vas a tu casa, te molestas en prenderle fuego a las dos viviendas, que tampoco es una cuestión inmediata. Él, si pretende huirse, en la casa donde residía tenía un alijo, creo que tengo por aquí 1000 pastillas de Rohypnol. No, pero él no está pensando, entonces, a ver, es que no podemos intentar plantear un caso desde nuestras premisas o nuestra forma de pensar, no tiene nada que ver. Estamos hablando de una persona agresiva, de una persona chula, de una persona que impone, de una persona que yo tengo razón, porque si no te doy 2 golpes o te doy 2 leches, porque si estás conmigo bien y si no te clavo una navaja, porque que incluso el demostrar su superioridad física o agresiva lo puede llevar en un momento determinado a orgullo, y en ese momento no está pensando tanto en que me van a pillar las pastillas que tengo allí, o que está pensando en que a este tío le voy a dar 2 leches porque me está diciendo a mi novia que me deje porque la pego, que se mete él, se va a enterar, voy a por él. Y luego a mi novia y luego a la suegra, y si te cruzas tú por ahí y le dices qué estás haciendo, pues te las da a ti, Miguel. O sea, tiene una manera de pensar diferente dentro de una agresividad completamente desbocada y desmedida durante toda la escena. Insisto, que luego ataca a unos ancianos y los asalta con muchísima agresividad, luego una casa. Está en un momento de agresividad máxima, en una persona ya de por sí muy agresiva, y que su manera de convencerte o de negociar no es ni convencerte ni negociar, es agredirte, hasta que accedas a su pensamiento o a su opinión. Y sobre todo hay una cosa añadida, y es que en ese momento toda su obsesión era
huir, escapar, salir del problema, que no se sepa que ha sido él o que si ya se sabe no lo encuentren. Por lo tanto, pasa un poco lo que ya Pero vimos... no de una persona, de una manera reflexiva. No, ¿Entendéis que el incendio es por borrar huellas, por tratar de pero de una manera todo? vulgar, desde una situación de elevada agresividad, con una taquicardia, con la adrenalina 250.000%, de una situación en la que tampoco ni analiza ninguna situación ni actúa con una lógica razonable, sino simplemente, bueno, pues dice, pues quemo, pues no quemo, pero no está analizando todos los pormenores de la situación. Está dentro de un brote, entiendo yo, de agresividad y de descontrol. Y de descontrol tremendo, que le lleva a matar 3 personas, pero que podían haber sido muchas más, porque es una persona que ya tiene muchos antecedentes de descontroles de agresividad, muy agresiva. Yo creo eso, es decir, su objetivo, este obnubilado ahí con toda su falta de control, es salir del paso y se hubiera llevado por delante a todo lo que hubiera pillado por delante, como un poco casi lo que ya vimos y además en el tema de Soria. Esta situación de subidón, de estar, con perdón, me expreso para intentar entenderlos todos, ¿no? de agresividad y de adrenalina, explica el bajón que le da después cuando llega a la cárcel, queda detenido y empieza a ser consciente de todo lo que ha hecho y de todas las consecuencias de eso. Quiero ir a ese punto porque también es llamativo. Vamos a avanzar un poco porque el tema de su suicidio no deja de ser interesante también. Una persona que ha pasado por las cárceles de Topas, de Mansilla, de Dueñas, en Villanubla desde 2018, es un experto en la cárcel. Además, por lo que hemos sabido, era un tipo acostumbrado a la vida carcelaria, que no debe ser fácil, un tío hecho ya a ese entorno, que es duro. Y de repente, alguien que se supone que puede tener un ego, una autoestima elevada por esa agresividad que muestra, por esa imposición que quiere hacer a todos, hago yo un análisis desde fuera, corregidme vosotros. Llama la atención que se venga tan abajo hasta el punto de suicidarse el primer día que entra en la cárcel. Pero fíjate, perdona Jesús, ¿a cuánta gente, trabajadores estresados de lunes a viernes, que no paras, que no comes en casa, que llegas a casa a las 11, que te levantas a las 5, que te vas a trabajar, llega el viernes a las 8 de la tarde, acabas y de repente haces y no tienes fuerza ni para coger un vaso de agua? ¿A cuánta gente le pasa eso? Y dices, pero ¿cómo? Con la energía que ha tenido todo el fin de semana y ahora que solo tienes que coger un vaso de agua eres incapaz. Voy al caso. Tras ese subidón de agresividad, de adrenalina, tras esa que dura horas, en el que mata a 3 personas, agrede, roba, etcétera, vuelve a la cárcel, se sienta, descansa, reflexiona. Igual es que sí que quería a Eva algo y Eva la ha matado. Igual es que, y ya no es que su forma de discutir, su forma de negociar sea la agresividad sola, es que se ha cargado a su novia, a la madre de su novia, al amigo de la familia de su novia. Y ya lo de volver a la cárcel puede ser mera anécdota, pero lo que no es mera anécdota es que, por ejemplo, a Eva no la va a volver a ver. Y si estaba dispuesto a matar por no perderla, pues es que ahora sí que la ha perdido del todo, porque la ha matado. Aquí también habría que tener en cuenta una cosa. La prensa toda parece ser que señala que en la detención y en el juzgado estaba muy frío, muy tranquilo, como si no hubiera pasado nada. No hay que olvidar también que los sistemas penitenciarios tampoco detectaron intenciones suicidas, porque de hecho le dejaron sin la vigilancia corriente y normal en estos casos, ¿no? Y es que hay una cosa interesante en cuanto a los suicidios, y es que la mayoría de la gente los asociamos a una persona deprimida, a una persona hundida, a una persona que realmente está sufriendo, ¿no? Hay muchos suicidios fríos. Entonces yo creo que el hecho de que él fuera ya un presidiario con experiencia, precisamente sabía lo que le iba a pasar, sabía que tenía 3 homicidios, le habían puesto también el robo con violencia, es decir, él sabe de sobra, porque ya ha tenido muchos juicios, que le iban a caer muchos años. Entonces él pudo planificar fríamente el decir, bueno, vamos a ver, me van a quedar tantos años, tengo 45, voy a acabar con 70 en la cárcel, no me merece la pena, y fríamente lo planificó. De hecho, tenía un funcionario de prisiones allí y le encargó, que quería hablar con su abogado para que le dejara solo. Una llamada de teléfono muy curiosa, además. Claro. Si os parece, vamos a ver la segunda parte del informe. Hemos cambiado el escenario. Tengo que agradecer, además, al Centro Cultural La Cárcel de Segovia, que nos haya abierto las puertas para ambientar, para grabar la entrevista que hemos realizado a un funcionario de prisiones, para conocer precisamente esto, cómo es ese protocolo antisuicidios, cómo entran por primera vez, o aunque sean reincidentes, un preso a la prisión y qué riesgos hay al hilo del caso del que estamos hablando. Es muy interesante, no se lo pierdan.
primero que hay que tener en cuenta es que cuando un interno ingresa a prisión, lo primero que le hace es que le ve los médicos del centro penitenciario para ver exactamente pues, si tiene alguna enfermedad o incluso una patología psiquiátrica. Existe un estudio sanitario del interno que ingresa, además está obligado a realizarse dentro de las 24 primeras horas del ingreso, y luego será también visitado por todos los especialistas que hay en el centro penitenciario, es decir, por psicólogos, por juristas, tendrán entrevistas personalizadas, y ahí es donde se visualiza pues a través de esa experiencia y a través de esas entrevistas cuál es la situación concreta del interno. El umbral de riesgo, como dicen todos los expertos, es el ingreso. Es decir, cuando tú entras en el centro penitenciario, porque es ahí en ese momento donde empiezan te das cuenta de todo lo que se te viene encima, y ya si eres primario pues ya no te cuento, es decir, la primera vez que entras a una prisión es algo que impresiona muchísimo, ¿no? Por tanto, tú cuando entras en prisión, si tú tienes esa desestructuración, si tienes esos problemas psicológicos, el momento del ingreso, todos los especialistas dicen que esos momentos son los más complicados y los más peligrosos y donde se pueden producir en un momento determinado con más facilidad esta situación. Luego puede haber suicidios que vengan por circunstancias sobrevenidas. También, lógicamente, pues se muere tu hijo o tu mujer o tienes otras circunstancias y también se puede producir, pero el momento del ingreso es un momento muy importante para esto. Son seguras relativamente, porque tú no puedes poner a una persona encima de cada uno de los internos. Tenemos 50.000 internos y en una prisión tipo pues hay aproximadamente 1.100, 1.200 internos y trabajando puede haber, en el mejor de los casos, 100 funcionarios. Por tanto, nunca vas a poder tener esa seguridad de que no va a pasar nada. Sí puedes tener ciertas seguridades si tienes un número suficiente de gente que tenga capacidad para controlar las zonas comunes, para controlar los talleres ocupacionales, para que los internos también tengan esa sensación de que estás ahí. Porque si ellos tienen la sensación de que estás ahí, es más difícil que ocurran cosas. Si tienen la sensación de que no estás porque no hay gente, porque tienes que acudir a 50.000 cosas distintas y solamente hay un compañero para 140 internos, pues evidentemente así es mucho más complicado. Y luego hay que tener en cuenta también la tipología del interno, es decir, el perfil de las personas que hay en los centros penitenciarios. Muchos son drogodependientes con gravísimas adicciones, muchos son enfermos mentales. Tenemos más de un 27% de los internos que está tomando medicación psicotrópica. Entonces, claro, aquí se juntan una serie de condiciones todas a la vez que no están fuera. Fuera eso ocurre, pero más separado, y aquí se junta todo. Por eso el índice es bastante superior. De hecho, según los últimos datos, en instituciones penitenciarias la tasa es de 10,3 suicidios por 10.000 internos, mientras que en la población general es de 0,7 por 10.000 personas. Por tanto, evidentemente, es bastante superior. Claro, el plan de prevención de suicidios lo que establece son principalmente la figura de los internos acompañantes de las personas que puedan tener un riesgo de suicidio, la posibilidad o la obligación, mejor dicho, de que nunca estén solos en una celda, que siempre estén acompañados por estos internos que se denominan internos de apoyo. Estos internos de apoyo tienen una formación específica de una serie de horas para poder realizar esta función, ¿no? Incluso en un momento determinado hay celdas de observación por si acaso existe algún brote o alguna situación mucho más compleja o mucho más complicada. Si la sanidad penitenciaria estuviese integrada en el Sistema Nacional de Salud, en este caso en el sistema de salud o sanitario de cada comunidad autónoma, los médicos del centro penitenciario serían médicos de ese sistema y eso significaría que podrían tener acceso a su expediente sanitario de la calle. Seguramente esta persona tendría antecedentes, seguramente esta persona tendría una medicación o una pauta de medicación por algún problema que pudiera tener psiquiátrico, emocional o psicológico. Claro, si tú no tienes ningún conocimiento, porque como somos prácticamente estancos, no se pueden acceder de unos datos a otros por ley de protección de datos y por todas las circunstancias que ocurren también y que desde un punto de vista legal también es razonable, pero claro, lo bueno de la asistencia sanitaria pública es que tú
tengas tu historial y vean exactamente qué es lo que hay, porque si un médico ve que tú tienes pautada una medicación y que tú tienes, pues dicen que tienes un problema afectivo o que tienes un problema bipolar, pues entonces ya se toman unas medidas absolutamente distintas que si tienen que hacerte pues las entrevistas, las pruebas, no sé qué. Por eso es muy importante que la sanidad pública asuma la transferencia penitenciaria, por todas estas cosas que estamos diciendo y porque además el sistema penitenciario no tiene medios ahora mismo, a día de hoy, y cada vez vamos a tener menos para poder hacerlo. Es duro, a mí me ha pasado. Yo he trabajado en el hospital penitenciario, he trabajado en otros centros y a mí me ha pasado. Y evidentemente es duro porque cuando muere una persona y la ves muerta o la tienes que descolgar, yo conozco compañeros que han tenido que descolgar a un interno porque se ha ahorcado en su celda, es duro, es muy duro hasta que llega el juez, es complicado, ¿no? Porque cuando en la sociedad se habla de las prisiones, la gente lo único que quiere es que los internos que estén dentro, que si puede ser no salgan lo más tarde posible, y le da igual muchas veces cómo estén, el personal que esté allí, pero claro, es muy importante que las prisiones funcionen adecuadamente porque al final los internos salen. Aquí no hay cadenas perpetuas y el interno al final va a salir y puede salir mejor, peor o igual. Pues si hacemos que salga mejor, será algo bastante importante para todos. Quizá era un cambio de ritmo respecto al caso que llevábamos, pero nos parecía sumamente interesante aprovechando la situación que teníamos en el caso de hoy, en este triple asesinato con suicidio incluido de Alrondilla, saber la situación que viven los presos y a lo que se tiene que enfrentar alguien cuando tiene que entrar en prisión, que la verdad es que se sabe muy poco, prácticamente nada, es un mundo hermético el de las prisiones, yo no sé muy bien por qué. Y lo poco que se sabe siempre muy truculento, porque son películas y que siempre lo ponen muy negro. Probablemente sí, o las la series realidad... que muestran cárceles de otros países que son terribles y que hay miles de presos en cortos espacios. No es eso en España, pero es cierto que... Pero te interrumpo, nos decía José Ramón, además, insisto en ello, que España es posiblemente esté a la cabeza mundial en la calidad de sus prisiones, de sus cárceles. Hombre, a pesar de todo. A pesar de todo, te diría, porque es terrible y aquí yo creo que además tenemos que ponernos serios para exigir a nuestros políticos que solucionen el problema que hay en nuestras cárceles. Hay problema de medios, o sea, la programación de las cárceles es buenísima, la teoría es buenísima, la distribución, los protocolos, está todo perfecto, pero hacen falta muchos más auxiliares de prisiones, hacen falta muchísimos más funcionarios de prisiones, hacen falta muchísimos más medios. Si entramos en la sanidad carcelaria ya es terrible, es terrible. Estamos hablando de que hacen falta médicos en toda España, lo hemos hablado alguna vez, pero en las cárceles mucho más. Están bajo mínimos, están ocupadas igual un 20% de las plazas de médicos que hay. No están ocupadas, no hay médicos en las cárceles, no hay médicos que quieran ir. A pesar de todo están funcionando y están funcionando muy bien, pero hay que invertir en nuestras cárceles, hay que invertir en material y sobre todo en personal. Y seguridad para el personal, porque si tenemos en un patio 100 presos con 1 o 2 funcionarios, hay mucha menos seguridad que si hay 4. Y estamos con graves problemas y los funcionarios de prisiones y sus sindicatos llevan años manifestándose, años yendo a protestar a todos los políticos y es un problema por solucionar. Y hay cosas tan simples como que les den acceso a los médicos de las cárceles al programa informático del Servicio Público de Salud. En Castilla y León se llama Medora. Dale una NIC y una clave al médico de la cárcel y ya puede ver cuando llega un paciente si tiene antecedentes de suicidio y qué tratamiento está teniendo. En la cárcel tenemos... mínimamente, que es esencial, ¿no? Tenemos enfermos psiquiátricos, tenemos drogodependientes que llegan y siempre intentan en un rifirafe con el médico, conseguir una medicación mayor, conseguir más tranquilizantes, conseguir estar un poco puestos para que se les pase más rápido. El médico tiene que ser restrictivo, intentar prescribir lo menos posible, intentar únicamente controlar los síntomas, pero lo está haciendo a ciegas. O sea, estamos sin médicos y los pocos que hay tapándole los ojos a decir, ala macho, trata a este enfermo mental o a este drogodependiente que encima acaba de matar a 2 personas o a 3, a ver si eres capaz de que ni se suicide ni mate al de al lado. Aquí hay una cosa curiosa que me gustaría apuntar.
Eso que está diciendo ahora mismo Aitor, probablemente haya muchos telespectadores que consideren que gastarse dinero en las prisiones. Entonces hay que dejar muy claras un par de cosas. La primera es que precisamente por esa mentalidad o esa política que tienen las cárceles en España son de las primeras del mundo. ¿Cuál es esa? Esa es que las cárceles no deben tener como objetivo que el delincuente pague su culpa, sino que se reinserte. Es decir, no son condenas remunerativas que hagan pagar al delincuente el daño que ha hecho. Bien, si a veces se paga, a veces no. Lo importante es que sean, el objetivo es la reinserción, que ese delincuente salga de nuevo a la sociedad perfectamente reinsertado, perfectamente socializado, de manera que no vuelva a delinquir. Y hay que entender una cosa, nos va a costar parecido que el delincuente pague su pena o pague su culpa a que el delincuente se reinserte. Nos va a costar casi el mismo dinero, pero a la sociedad le va a revertir muchísimo más beneficios si ese delincuente se reinserta, porque sabemos que va a delinquir menos. Si simplemente nos quedamos con que pague la pena, va a salir y no hemos arreglado nada. Estamos trabajando precisamente en realizar un programa sobre estos aspectos. A ver si tenemos suerte y en breve lo podemos traer aquí encima de la mesa. Hablábamos de un dato, y cierro con él ya. Las cárceles españolas de las mejores del mundo, pero sin embargo somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor índice de suicidios en nuestras cárceles. Habrá que examinarlo. No tengo tiempo para más, así que os tengo que despedir, amigos. Gracias, Jesús, gracias, Aitor. Nada, porque nos está esperando Isidoro con un caso de la Tengo historia. que decirlo, en España hay miles de criminólogos perfectamente formados y no hay una plaza de criminólogo carcelario. Hay que introducir a estos profesionales perfectamente formados en los equipos de las cárceles, equipos de prevención, de evaluación. Hay que usar a esos profesionales que estamos gastando muchísimo dinero en formarlos, que están perfectamente formados y que se tienen que ir muchos de ellos a otros países porque en España no existen plazas para ellos. Tenemos el objetivo de sacar un poco el mundo de la cárcel a conocimiento de todo el mundo. Vamos a tratar de hacer ese programa, os emplazo a que nos acompañéis, ¿sí? Me voy, que nos está esperando Isidoro. Venga, buenas noches. En una pausa, volvemos enseguida. Los crímenes de la historia de los crímenes, como siempre con el maestro. Tienes legión de seguidores y de admiradores, te lo digo ya, Isidoro, así que lo sepas. Gracias. Me felicitan siempre. La sección de Isidoro me encanta, la sigo, así que... Pues muchas gracias a todos vosotros que lo hacéis posible. A los seguidores que tienes ya. Vamos a meternos de lleno y en el crimen de la historia que nos propones hoy, que es, les aseguro, que es apasionante la historia que nos va a contar hoy. Yo no voy a desvelar mucho, conocí al personaje, pero la historia no. Pues la historia empieza, mejor dicho, no empieza, acaba. Nosotros la vamos a empezar a contar por el final. Venga, una iglesia, ¿qué pinta una iglesia? Es la iglesia de San Pedro de Alcazarén. San Pedro de Alcazarén es una iglesia preciosa, mudéjar, que la tenéis ahí. Alcazarén es un pueblo famoso por muchas cosas. ¿Alcazarén, un pueblo de la provincia de Valladolid? Claro, un pueblo de la provincia de Valladolid. Ahí vivía Pepe Jiménez Lozano, nuestro gran novelista y poeta y cantor de Castilla. Pues bien, en Alcazarén vivió también el empecinado, se celebran fiestas del empecinado y se celebran fiestas también del personaje del que vamos a hablar hoy, ¿sí? Que estuvo ahí en Alcazarén cuando huía con su amante Mariclara, huía de España por Gijón a Inglaterra, que quería huir, pero ella se arrepintió y le hizo volver a Madrid, y volvieron por Mojados, por Alcazarén, y ahí en Alcazarén se paró a descansar en una posada, que es esa que tenemos ahí, esa posada, y ahí en esa posada se inscribió con el nombre, un nombre falso, León Cañadas, tratante de granos y semillas. León Cañadas. León Cañadas, un nombre falso. Dando pista, León Cañadas. Nada, eso no es nada, no existía, era un nombre falso. Pero resulta que en el camino, por Mojados, antes de llegar en un pueblo de Segovia, San Cristóbal, el mozo que cambiaba los caballos de las postas le reconoció y avisó a los guardias
de Olmedo, y entonces los guardias de Olmedo se dirigieron al Alcazarén. Él se había dado cuenta y había comprado un caballo, pero ahí llegó un guardia, ahí tenéis una foto, mira, Félix Martín, que llegó desde Olmedo. Muy feliz, se le ve, desde luego. Bueno, es que en Alcazarén se celebran fiestas recordando a este personaje. ¿Al guarda? No, al personaje del que todavía no te he dicho el nombre, pero lo vas a saber ahora mismo. Porque cuando se le lleva a Félix, se le lleva a Valdestías primero y luego a Olmedo, hacen un inventario de las cosas que llevaba este hombre. Y entonces, ¿Me las vas a contar? Sí, acababa de comprar un caballo, porque él no se fiaba ni siquiera de su amante, que se marcha para Madrid, y él se compra un caballo para no seguir huyendo en diligencia. En el inventario hay una maleta te lo voy a leer, una maleta de piel fina, unas botas finas de montar, una zamarra llena de dinero, yo iba a decir dinero y joyas, con las que pensaba escaparse a Inglaterra. Llevaba un sombrero calañés que es esos sombreros que se llevaban en el siglo XIX encima de un pañuelo en la cabeza, con una forma cónica, con pico y todo en redondo alrededor, muy típicos, y llevaba una capa de buen paño de Santa María de Nieva, una capa que si me pones una canción... Te la pongo, mira, esta capa. Debajo de la capa de Luis Candelas, mi corazón amante vuela que vuela. Madrid te está buscando para prenderte y yo te busco solo para querer. Ahora ya sabemos quién era el personaje. Luis Candelas, nos vas a hablar hoy. Hoy vamos a hablar Luis Candelas lo detienen en Castilla y León. ¿Qué? Lo detienen en Alcazarén. Como siempre procuramos que lo que contamos tenga relación con Castilla y León, pues aquí, mira, aquí tienes la letra debajo de la capa de Luis Candelas. Esta canción la han cantado todas, la ha cantado Concha Piquer, Paquita Rico, Nati Mistral, Imperio Argentina, Conchita Bautista, todas las... Pero ¿quién era Luis Candelas? Porque tiene una biografía apasionante. Claro. Tenemos la imagen del bandolero, y no se aproxima tanto a esa imagen que tenemos del bandolero como puede ser el Tempranillo, Curro Jiménez, esa iconografía que tenemos. Este era un tipo muy peculiar. ¿Quién era Luis Candelas? Pues es el primero que crea el mito del bandido generoso, que era mentira, pero el bandido generoso que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Este hombre, Luis Candelas, era hijo de un hombre acomodado, un carpintero que tenía un buen negocio, hasta el punto de que estudian los jesuitas de la calle Toledo, lo que hoy es el Instituto de San Isidro, en el Real Colegio Imperial, pero a los 12 años le expulsan porque ya empezó a demostrar que era muy bravo. Un sacerdote jesuita le dio una bofetada cuando tenía 12 años y él le respondió dándole 2. Le tumbó al suelo, le dio 2 bofetadas y le expulsaron del colegio. Pero ya empezamos viendo que el personaje pues, difiere un poco de esa idea. Viene una familia acomodada, tiene estudios. Intentó entrar de cadete en el ejército después de que le expulsaron, no lo consiguió. Empezó a hacer travesuras de todo tipo, travesuras gordas, en pequeños robos, de presumir con las chicas. Y ahora esto es muy divertido. Hizo oposiciones a Hacienda y ganó las oposiciones a Hacienda, o sea, y entró de funcionario en Hacienda. Es que tiene unas profesiones de lo más curiosas. Hacienda, una librería creo que también. Claro, es que también, como era un autodidacta y le gustaba mucho la cultura, era un hombre muy culto, montó una librería. Y en su librería allí pues estaba con intelectuales de la época, ya veremos luego que llegó a tener condecoraciones y todo. Es un personaje apasionante, ¿eh? Y a los 23 años se casó. Bueno, la historia de la boda también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, porque se casó con la primera vez que le meten en la cárcel tiene 15 años, porque le pillan en uno de sus robos, con 15 años le meten en la cárcel, y como anda tantas veces por ser menor de edad, de la cárcel al juzgado y del juzgado a la cárcel, mira, ahí tenemos la iglesia de San Cayetano, una de las más importantes de Madrid, donde se casa él, salido de la cárcel, con otra muchacha que estaba también en la cárcel y que la conocen los juzgados, entraban y salían de los juzgados. Se casa con ella, pide destino en Hacienda de Zamora, otra vez contactos con Castilla y León, y se van de viaje de novios a Zamora, donde él le había pedido destino en Hacienda. ¿Cuándo empieza sus fechorías? Inmediatamente.
porque en Zamora se aburre, de su esposa Manuela Sánchez también se aburre y dice que él se va a Madrid. Y además, bueno, le van a detener una vez y otra vez y otra vez y él siempre se escapa. Ya te contaré luego, o te lo cuento ya. Formó una banda de 10 o 12 y siempre en su banda tenía que haber 2 o 3 que no les conociera la policía. Porque cuando a él le detenían, uno de esos que no conocía la policía iba a visitarle y decía que era un pariente de él, se metía en la celda y en la celda se cambiaban el abrigo, una capucha que llevaba y tal, se quedaba el de su banda y él se escapaba. Porque lo de robar a los ricos para dárselo a los pobres, en realidad no se lo daba a los pobres, se lo daba a la policía. Todo el dinero que robaba pagaba a los guardias de Madrid, a los carceleros, se gastaba un dineral simplemente en tener previstas sus escapatorias de la cárcel. Bueno, un señor que le gustaba la buena vida, el dinero, vivir bien y las mujeres. Le gusta, vivía en muchos momentos en que no robaba mucho, pues vivía de las mujeres. Pero fíjate, se hizo tan famoso que no solo las canciones, como has escuchado, también los pliegos de cordel que los ciegos repartían, o las películas. Se llegó a principios del cine, una de las primeras películas del cine hablado, que lo tienes ahí también, es una biografía de Luis Candelas que dura 3 horas. Y había 3 sesiones, diríamos que fue el inventor de Netflix, vamos, el creador de Netflix. Un ladrón, iba a decir de guante blanco o casi de guante blanco, pero que se hace popularísimo en toda España. Claro, la película de su vida tenía 3 sesiones, cada una en un día. Y la gente iba un día, al día siguiente y al otro, al cine mundial, los mejores cines de Madrid se empezaron a proyectar 100 años después. Entiendo que se sabía el nombre de Luis Candelas, pero no su imagen, porque si no estaba apañado. Bueno, no, sí sabía su imagen, de hecho se le detiene en Alcazarén porque había letreros con su cara por todos los sitios, pero él también era un maestro en los disfraces y un maestro en conquistar señoras, de hecho se batió en duelo varias veces. Una de las razones de su muerte, porque él no mató nunca a nadie en robos, nunca robó con asesinatos, pero sí con duelos, con amantes, con maridos despechados, ¿no? Y entonces, como entre sus duelos hubo 2 muertos, esa fue una de las razones que a él le llevaran el patíbulo a los 33 años, como veremos luego. Pero él además tenía diversas representaciones falsas de su persona. Llegó a comprarse un palacio y se hacía llamar Luis Álvarez de los Cobos y llegaba a tener amantes, mozas de mesón como las que ves ahí, como Luis Candelas, tenía amantes, mozas de mesón, pero como Luis de los Cobos, aristócratas. Llegó a tener amantes, gente de la buena sociedad de Madrid. Amantes y relaciones altísimas, a muy alto nivel dentro de la corte de Madrid. Claro. Pero hay además cosas muy curiosas. Él creó una escuela de ladrones. Se contaba que el examen final de la escuela de ladrones era una habitación oscura, completamente oscura, donde había colgado en el centro un muñeco lleno de campanillas y de esquilillas, y entonces el que tenía que aprobar para entrar en su banda tenía que entrar en la habitación a oscuras y volver con el reloj del muñeco que estaba colgado con esquilillas sin que hubiera sonado ni una sola esquililla, haberle robado el reloj de plata al muñeco. No, desde luego. Y ese era el examen final de su escuela de ladrones. Un personaje. ¿De dónde viene lo de las cuevas de Luis Candelas? Pues que en el Arco de Cuchilleros, que como sabes es una de las bajadas de Madrid hacia la calle de Toledo, parece ser que él ahí era donde ahora hay un restaurante que precisamente se llama Las Cuevas de Luis Candelas. Él ahí en ese arco era donde planificaba sus robos, que además eran robos mitológicos. Si quieres te cuento uno de los más divertidos. Había podemos decirlo sin que suene mal, uno de esos que entonces se llamaban un tonto, que le llamaban el paramio, porque iba por las calles de Madrid y a todo lo que veía decía, para mí, le van el paramio. Y un día se cuenta, yo creo que esto es mentira, pero lo contaba la gente, que cogieron al paramio y le disfrazaron de obispo. Entonces uno de su banda se disfrazó de cura, fue a una tienda de telas de Madrid y dijo, va a venir el señor obispo porque quiere cambiar las ropas litúrgicas de todas las parroquias y va a comprar un montón de telas, porque usted cerrar la tienda porque está el señor obispo, que no vengan señoras y tal y cual.
Entonces le metieron al falso obispo y entonces le gusta a su eminencia esta tela. Y el tonto decía, para mí. Y decían, le ha gustado mucho, llévenlo al coche. Y así fueron desvalijando la tienda, llenaron el coche y cuando ya llenan el coche le dicen al dueño de la tienda, no hay sitio para el señor obispo, que se espere un poco aquí, que vamos corriendo a Palacio a por el coche episcopal. Se marcharon con el coche y ahí se quedó. Y como pasaba el tiempo, ya dice el dueño, bueno, vamos a abrir la tienda a las señoras, aunque esté aquí el obispo. Entonces a la primera señora a la que ofrecieron una tela, oyen que el obispo dice, para mí. Y entonces van a mirar y dicen, pero si es el paramio. Ese fue una de los más famosos. Es cierto que tiene detrás una leyenda que no sé, supongo que a veces, como todos estos personajes, se confunde con la realidad, se mezcla, no se sabe muy bien cuál es cuál. Claro, mira, ahí tienes una de las coplillas que repartían los ciegos, que vendían pliegos de cordel, repartían tebeos, lo llamaríamos ahora, cómics, lo llamamos con la historia de Luis Candela. Dice, era un tipo realmente famoso. Mira, fíjate el sexto que dice, una gran fama conquista con el robo a una modista. Ahora te contaré el robo a la modista. Dice, en un baile cierto día conoce a Clara María y por conseguir su amor finge ser un gran señor. Es lo que te he dicho, Luis Álvarez de los Cobos. Bien, y fíjate ya la última, el comandante de Olmedo preso se lo lleva luego. Este robo a la modista le llevará a él al cadalso. Pero no solo es a esta modista a la que roba a mucha más gente, roba en palacios de grandes señores, donde entra como Luis Álvarez de los Cobos, con 2 o 3 lacayos, que mientras él está en la fiesta donde sea, bajan escondido, abren la puerta y entran todos a robar. Era un truán y un señor, como diría luego en otra canción uno de nuestros más famosos cantantes. Y en la cárcel conoció a uno de los grandes políticos liberales, Salustiano Olózaga. Y Salustiano Olózaga, cuando llegó al poder finalmente, porque le ayudó a escaparse de la cárcel, le concedió condecoraciones, le metió en la masonería, es decir, era un hombre estableció fabuloso. Relaciones. ¿Dónde llega el momento en el que él decide que tiene que huir? Porque vamos a ir volviendo al principio de nuestra historia. Le encontrábamos huyendo con su amante. ¿Por qué huye? Hay dos robos, ya con 32 o 33 años, que son los que le condenan, porque uno de ellos es que asalta una diligencia donde iba el embajador de Francia y su esposa, y le roba todo lo que tienen, a pesar de que él dice, soy el embajador de Francia, a él le da igual, pero entonces casi hay un conflicto diplomático. Y por otro lado, el robo de la modista de la reina, que era una francesa. Nada más ni nada menos que roba la modista de la reina. Que se llamaba Vicenta Morín, pero que era una modista francesa, que la reina la reina regente, doña María Cristina, la esposa de Fernando VII. Bueno, pues entra en su casa y la roba pues un dineral, cerca de 1 millón de reales y un montón en joyas. De hecho, cuando le detienen en Alcazarén, le llevan a Olmedo y le juzgan y le condenan a muerte, piden el indulto para él. Y la reina regente, doña María Cristina, está dispuesta a darle el indulto, pero cuando se entera que es el que le ha robado a su modista, que estaba enfadadísima, pues le niega el indulto, le matan en la Puerta de Toledo, todo el pueblo de Madrid asiste a la muerte de Luis Candelas, y quizá el final es impresionante porque antes de morir se dirige a la gente que le está viendo y le dijo, yo voy a morir, pero tú, España, vive feliz. Y así acaba la historia. Es un ladrón romántico. ¿No? Romántico, totalmente. Romántico en el sentido de los románticos literatos de la época. Vaya historia la de Luis Candelas, la de la capa de Luis Candelas. Fíjate, entonces hemos acabado. Un placer escucharte siempre con las historias que nos traes, Isidoro. La semana que viene más, ¿eh? La semana que viene, o cuando tú me digas, aquí estaré. Con Isidoro González y con los crímenes de la historia que nos sacan, los dibujan de vez en cuando, como es el caso de hoy, una pequeña sonrisa a pesar de los temas que tratamos aquí nosotros. No tenemos tiempo para más, pero nos vemos aquí la semana que viene, no nos fallen.